Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy les voy a presentar el caso de Summer Baldwin. Summer nace en Washington, pero cuando ya estaba en edad adulta decide mudarse a Texas, específicamente a una ciudad que se llama Lubbock, y se muda aquí solamente porque varios de sus amigos que ella consideraba muy allegados, a los cuales quería mucho, vivían en esa ciudad. Se muda a esta ciudad y dijeron sus amigos que ella era una de estas personas con la que podías contar todo el tiempo, que ella, si ellos tenían algún problema, la llamaban y ella se iba todo el día a su casa a escucharlos, a aconsejarlos si ella podía hacerlo. Tenía la sangre muy ligera, era una de esas personas que es muy fácil de querer, muy fácil de que te caigan bien. En algún momento de su vida, Summer empieza a consumir drogas, diferentes tipos de drogas, y esto la lleva a conocer todo tipo de personas, algunas de ellas que se dedicaban a la prostitución. Poco a poco ella se va involucrando más en este mundo hasta que termina ella misma dedicándose a esto. Era muy frecuente verla trabajando en la misma zona, que era cerca del centro de Lubbock, y fue precisamente ahí, en esta zona, afuera de un 7-Eleven, que una de sus amigas la ve el día domingo, 11 de septiembre del 2005, esto por la noche. Ellas dos platican por un momento afuera de esta tienda, después cada una toma su camino y a partir de ahí no se vuelve a saber nada de Summer. 2 días después de esto, el 13 de septiembre, martes 13 de septiembre, un hombre que estaba trabajando en el basurero de la ciudad logra ver que cuando uno de los camiones estaba descargando la basura, al momento que arroja la basura donde estaba la montaña de basura acumulada, logra ver una maleta grande, negra, que le llama bastante la atención porque ésta sobresalía de la otra basura. La maleta se veía como que estaba llena de algo, como que contenía algo. No se veía que estuviera aplastada por el peso de la basura con la que estaba. Este trabajador se acerca a la maleta y cuando la abre, lo primero que alcanza a ver es el pie de una persona. Cuando la abre completamente, logra ver que se trataba de una mujer. Esta mujer estaba en posición fetal. Inmediatamente detienen las máquinas los camiones que estaban tirando basura para que ya no se moviera más el área. Se comunican con la policía y una vez que llega la policía, ellos se dan cuenta que sí se trataba del cuerpo de una mujer. Esta mujer estaba completamente desnuda, no tenía ningún tipo de identificación, no tenía ningún celular, no sabían de quién se trataba. Lo único que podían hacer en ese momento era acordonar el área, aunque ellos decían que lo hacían simplemente por protocolo, porque sabían que era casi imposible para ellos encontrar algún tipo de evidencia, algún tipo de ADN ahí, porque la maleta estaba rodeada de basura y además por fuera ya se veía bastante sucia por todo lo que había estado en contacto. Se llevan este cuerpo al forense y el forense logra decir que la mujer tenía por lo menos 24 horas muerta, que había muerto por un golpe traumático y también por asfixia. Como no tenían nada que indicara quién era ella, ninguna pista que seguir, lo único que ella tenía en su cuerpo era un tatuaje en su tobillo que decía Summer, pero con eso no podían obtener gran información. Así que deciden meter sus huellas dactilares en la base nacional de datos para ver si podían encontrar algo y encuentran que esta mujer se llamaba Summer Baldwin y tenía tan solo 29 años al momento de su muerte. Y una vez que la identifican, cuando ya sabían de quién se trataba, ahora lo que hacen es que se comunican con su mamá para darle la noticia, pero además también para pedirle información, cualquier pista que ella les pudiera dar, y es la mamá la que les otorga ciertos detalles de más o menos las áreas que su hija frecuentaba, las personas con las que por lo menos ella sabía que su hija se rodeaba. Después de que entrevistaron a varios de los amigos de Summer, la primera persona con la que querían hablar, el primer sospechoso que tenían, era uno de los exnovios de Summer, porque los amigos aseguraban que este exnovio, durante toda la relación, él era muy violento físicamente, como que tenía problemas de temperamento, y a pesar de que en ese momento ellos dos ya no estaban juntos, deciden que lo van a entrevistar porque, como les digo, era el único sospechoso. Él logra dar una coartada sólida, así que una vez que se comprueba que lo que estaba diciendo era verdad, lo tienen que eliminar como posible sospechoso. La otra pista que tenían se las había dado una amiga de Summer que se llama Margie. Ella les dice que el domingo 11 de septiembre por la noche ella también estaba trabajando y estaba justamente afuera de esta tienda, de este 7-Eleven que les comento. Dice que ella estaba ahí cuando ve que Summer llega en una camioneta roja con un hombre que parecía como que tenía facciones latinas, tenía el cabello bastante corto, pero esto era lo único que ella había alcanzado a ver en ese momento. Dice que cuando Summer vio que ella estaba ahí, Summer se baja de la camioneta de este hombre para platicar un rato con ella
y le dice que este hombre era su cliente y que era la segunda vez que estaba con él. Había estado con él la noche anterior, el día sábado. Después de que platican un rato, Summer se regresa otra vez a la camioneta con este hombre, se van y dijo Margie que ella no se dio cuenta hacia dónde manejaron, no sabía exactamente hacia dónde se habían dirigido. Como este hombre, al ser este hombre la última persona con la que se había visto a Summer cuando alguien la había visto con vida, tienen interés en encontrarlo, tienen interés en saber quién es, pero las pocas características que había logrado ver la amiga no eran suficientes para poderlo encontrar en ese momento. Deciden enfocarse en lo que tenían hasta ese momento, en las piezas de evidencia que tenían, que era el cuerpo de Summer, pero también la maleta donde habían encontrado su cuerpo. Esta maleta sí se veía bastante sucia de afuera porque había estado en contacto con la basura, pero cuando la revisan a detalle se dan cuenta que de adentro se veía bastante nueva. Incluso todavía tenía este plástico que se usa para colocar las etiquetas o el precio, como si solamente lo hubieran arrancado, pero este pedazo de plástico se hubiera quedado ahí colgando. Y adentro de la maleta esta todavía tenía una etiqueta que tenía un código de barras. Con este código de barras lo que hacen es que se ponen en contacto con el distribuidor de las maletas. Este distribuidor les dice que esa marca y ese modelo en específico solamente se vendía en tiendas Walmart. Los investigadores se van a una tienda Walmart que estaba ahí en Lubbock para ver si había algún registro, alguna información que les pudiera ayudar. Y ahí se enteran que con este código de barras, una vez que se ingresara al sistema que ellos tenían, ellos podían ver exactamente cuántas maletas se habían vendido, a qué hora, en qué tienda específicamente. Meten la información de este código de barras en el sistema y ahí se dan cuenta que el día 12 de septiembre, tan solo un día antes que encontraran el cuerpo de Summer y unas horas después de que su amiga la viera por última vez afuera del 7-Eleven, se habían comprado solamente 2 de estas maletas, 2 de exactamente el mismo modelo. Una compra se había hecho a las 3 de la tarde y la otra compra se había hecho alrededor de las 3:30 de la mañana. Como ya tenían la hora y el día, acceden a las grabaciones de la tienda. Aquí logran ver a las 2 personas que hicieron la compra, eran 2 personas distintas. La persona que hace la compra a las 3 de la tarde la investigan, pero él logra decir exactamente dónde estaba, qué estaba haciendo, con quién estaba, en el momento en que el forense creía que se había asesinado a Summer. Entonces a él lo descartan por completo. Pero la otra persona, la persona que hizo la compra a las 3:30 de la mañana, es la persona que les llama más la atención. En las grabaciones se puede observar a un hombre que entra a la tienda. Este hombre estaba vistiendo una camisa verde a rayas, unos shorts café claro. También se veía que tenía facciones latinas, tenía el cabello corto. Una vez que paga por los artículos que había comprado, va caminando por el estacionamiento y se ve que se sube a una camioneta que coincidía con la descripción que había dado la amiga de Summer. Aunque las grabaciones no eran muy claras en las cámaras las cámaras de seguridad de afuera del Walmart, sí parecía que era una camioneta también de color rojo. También notaron que cuando este hombre estaba pagando por la maleta, además de llevarse la maleta, también había comprado unos guantes desechables. Hasta ahora todo podía apuntar a que este hombre podía ser una persona de interés en el caso, porque era un hombre hispano que tenía el cabello corto, traía una camioneta roja, estaba en el área, había comprado una maleta idéntica a la que se había usado para poner el cuerpo de Summer, además de que sí era un tanto extraño que una persona fuera a un Walmart a las 3:30 de la mañana solamente para comprar una maleta y unos guantes desechables. Lo que finalmente les da la información que necesitaban para saber quién era esta persona es que él, al momento de pagar, él no paga en efectivo, paga con una tarjeta de crédito. Como había pagado con esta tarjeta, pues sus datos se habían quedado en el sistema, así que los de la tienda Walmart sin ningún problema les dan una copia del recibo de la compra de esta persona y en este recibo se veía parcialmente sus datos bancarios. Cuando quieren acceder a estos datos bancarios no pueden hacerlo porque resulta que la tarjeta que se había usado era una tarjeta que se había emitido por la Marina de Estados Unidos. Consiguen una orden del juez, una vez que ya tienen la orden y pueden acceder a estos datos, se dan cuenta que este hombre era un hombre que se llamaba Rosendo Rodríguez. Rosendo estaba precisamente en esta ciudad de Lubbock, Texas, porque él y toda su unidad iban a estar en entrenamiento ahí por todo el fin de semana. Como ahora ya tenían acceso a esta información bancaria, a los movimientos que había hecho, se dan cuenta que además de que él había usado la tarjeta en Walmart, también la había usado en una gasolinera que estaba justo afuera del 7-Eleven, donde habían visto por última vez a Summer con este hombre de la camioneta roja. La misma tarjeta también se usó en un hotel Holiday Inn que estaba cruzando la calle de esta gasolinera. En este hotel se había usado para sacar efectivo en un cajero que estaba adentro del hotel.
Cuando van a este Holiday Inn a preguntar por él, se dan cuenta que él se había registrado con el nombre de Thomas Rodríguez y a pesar de que él estaba ese fin de semana en esa ciudad porque estaba en entrenamiento con toda su unidad, a pesar de esto, él era el único de los miembros que se había quedado ahí. Todos sus compañeros, todos los demás se habían quedado en otro hotel que estaba cruzando la ciudad, pero él había decidido quedarse ahí. Cuando entran al cuarto que él estaba rentando, el cuarto todavía estaba desordenado, no lo habían limpiado, pero también se dan cuenta que el cuarto ya se había rentado una vez más. Cuando llegan a este hotel ya habían pasado 2 días que habían encontrado el cuerpo de Sommer. El cuerpo lo encuentran el día 13, cuando revisan el cuarto ya era el día 15. Entonces este cuarto se lo habían rentado ya a otra persona. Buscando evidencia encuentran que sí había sangre en la alfombra, había una mancha grande de sangre en el colchón en sí, una mancha de alrededor de 10 centímetros. También había salpicaduras en uno de los lados del colchón. Se llevan muestras de esta sangre para ver si coincidía con el ADN de Sommer. Y por último lo que encuentran es que deciden revisar los botes de basura a pesar de que él había estado 2 días antes ahí y ya había habido otro huésped en ese cuarto. Deciden revisar los botes de basura y en el bote de basura que estaba justo fuera del cuarto encuentran que había una bolsa de plástico del hotel con el nombre del hotel y adentro de esta bolsa había una bolsa de Walmart que contenía un par de guantes desechables y también una tarjeta como una hoja de registro para que registraran una maleta y esta coincidía con la maleta en la cual habían encontrado a Sommer. Ese mismo día, el día 15, deciden arrestar a Rosendo. En ese momento él ya no estaba en Lubbock, se había regresado a San Antonio, Texas. Él vivía en esta ciudad, en la casa de sus papás. Ahí es donde lo arrestan. Y cuando buscan adentro de su casa, encuentran esta camisa verde a rayas con la que lo habían visto en las cámaras de seguridad de Walmart. También se llevan su computadora para ver si podían obtener algún tipo de información que estuviera en ella. Por todo un mes, Rosendo no acepta nada, no declara nada, hasta que después de un mes, por consejo de su abogado, decide finalmente hablar, decir lo que según él había ocurrido la madrugada del 12 de septiembre. Para ese momento, en cuanto él decide confesar, ya se había analizado la sangre que estaba en el cuarto de hotel y se había comprobado que la sangre pertenecía a Sommer. También se habían analizado los guantes que se encontraron en la bolsa de basura y estos guantes tenían una mezcla del ADN de Rosendo y también de Sommer. Y lo que supuestamente Rosendo dice que ocurrió es que él llega el día viernes 9 de septiembre a esta ciudad, a Lubbock, y llega precisamente por su entrenamiento. Dice que él no sabía en qué hotel se iban a quedar todos sus compañeros, que solamente sabía que cuando viajaban a estas ciudades se quedaban en un Holiday Inn, pero no sabía específicamente en cuál. Por eso él había decidido escoger uno y registrarse, rentar su cuarto por el fin de semana. Cuando se da cuenta que todos sus otros compañeros estaban quedando en otro hotel al otro lado de la ciudad, su superior le dice que no había mayor problema, que él se podía quedar en ese cuarto de hotel si ya lo había rentado por todo el fin de semana. Por esta misma razón, porque él se estaba quedando en otro hotel, él decide rentar esta camioneta roja donde se le había visto con Sommer la última vez que la vieron con vida. Renta esta camioneta para moverse de su hotel a su entrenamiento. Al siguiente día que había llegado, el día sábado 10 de septiembre, dice que él iba manejando por una calle oscura alrededor de las 10 de la noche, cuando logra ver que una mujer venía caminando en sentido contrario a él, es decir, se iban a encontrar en algún punto. Nota que esta mujer estaba llorando, esta mujer era Sommer. Dice que por esta razón, porque vio que ella estaba llorando, él se detiene para ver si ella estaba bien, si necesitaba algo. Se detiene, le pregunta esto, que si necesitaba algo, si la podía ayudar en algo, y dice que después de platicar un rato los dos terminan yéndose al cuarto de hotel que Rosendo había rentado, pero que no ocurre nada entre ellos, solamente la había llevado para que ella se relajara, para que dejara de llorar. Cuando esto ocurre, él la sube otra vez a la camioneta y la lleva cerca de donde ella le dijo que vivía. No la deja enfrente de su casa, sino más o menos en el área donde ella le dijo que estaba viviendo. Al día siguiente, el día domingo 11, se la vuelve a encontrar en la misma zona que la noche anterior. De ahí se van a este 7-Eleven, donde los ve la amiga de Sommer. Después de ahí se van al cuarto de hotel que Rosendo estaba rentando y dice que ahí esa noche sí tuvieron relaciones. La noche anterior no lo habían hecho. Dice que estas relaciones fueron de manera consensual y también dice que él no sabía, no se imaginaba, no tenía idea de que ella se dedicara a lo que se dedicaba, que él solamente pensaba que había encontrado una mujer que quería estar con él. Después de tener relaciones, él dice que ella enciende una pipa y esto a él lo molesta mucho. Insisto, esta es la versión que él dio y esta versión está grabada si ustedes también quieren acceder a ella o la quieren ver.
Entonces él se molesta porque ella enciende esta pipa, se la quita de las manos y empieza a caminar un poco, alejándose de ella, para esto le da la espalda. Dice que ese es el momento en que ella va hacia su bolsa, toma un cuchillo que traía ahí y cuando él se da cuenta que ella trae un cuchillo en la mano y la voltea a ver, ella le empieza a decir que le dé su pipa, que le diga dónde está su cartera porque le iba a sacar el dinero que él tuviera. Él dijo que él estaba tratando de actuar relajado, así que sí le dice dónde estaba su cartera. Aprovecha este momento de distracción que ella tuvo para de alguna manera jalarle la mano donde ella traía el cuchillo, que era la mano derecha. Logra girar su cuerpo de modo que él queda atrás de Summer con su brazo en el cuello y de esta manera ese es el momento en que la empieza a asfixiar. Dice que en todo momento mientras estaban haciendo esto, mientras él tenía este brazo sobre el cuello de ella seguía haciendo movimientos con el cuchillo cerca de su brazo, con la otra mano que tenía libre lo estaba arañando en la parte de atrás del hombro. Están así por alrededor de 3 a 5 minutos hasta que ella ya empieza a hacer sonidos de que ya no podía respirar. Le empieza también a salir sangre por la nariz. Él dice que es el momento en que la suelta, la deja caer al piso. Sí revisa si ella tenía signos vitales, pero dice, según lo que él vio en ese momento, ella ya no tenía signos vitales y creía que estaba muerta en ese momento. El detective que estaba escuchando esta confesión le pregunta que por qué no hizo nada por ayudar a Summer si él había sido entrenado para prestar primeros auxilios, y Rosendo le dice que por varias razones, que él estaba en estado de pánico, que no sabía exactamente lo que estaba ocurriendo, que además también le dice que como cuando él estaba asfixiando a Summer ella empezó a sangrar por la nariz, esta sangre ya le había caído en la boca, ya estaba en la superficie de su boca, entonces él no quería poner su boca en la boca de Summer porque ella tenía sangre y no se quería llenar de sangre. Además también le dice que como él ya había revisado que ella no tuviera signos vitales y según él, ella no tenía signos vitales, pensaba que ya era inútil, que ya no se podía hacer nada, entonces ya iba a ser una pérdida de tiempo. Y a pesar de que él dice que estaba en estado de pánico, que no sabía lo que estaba ocurriendo, sí tuvo claridad de mente para darse cuenta de lo que había hecho y es ahí cuando decide irse a Walmart, comprar la maleta, comprar los guantes. Tarda alrededor de 30 a 40 minutos en regresar nuevamente al cuarto del hotel. Una vez ahí, coloca el cuerpo de Summer en la maleta, se lo lleva a tirar a un contenedor de basura. La cartera de Summer con sus identificaciones no las tira en ese contenedor, sino que se las lleva y las tira en un contenedor más alejado porque no quería que encontraran esto y se supiera muy rápido quién era ella. Después de hacer todo esto, regresa a su cuarto de hotel, se queda dormido por varias horas, pide algo de comer, renta una película. Horas más tarde es cuando decide que se va a regresar ya a San Antonio, así que regresa la camioneta que había rentado, toma un autobús, se regresa a la casa de sus papás donde estaba viviendo en ese momento y dice que él no le dijo, nunca le habló a la policía, ni le dijo a sus amigos, ni le dijo absolutamente a nadie de lo que había ocurrido, porque la primera persona que le quería decir, con la primera persona que él quería hablar, era con su papá. Su papá era abogado, había sido abogado por alrededor de 30 años. Pero del día 12, en las primeras horas de la madrugada que ocurre esto, al día 15 que él es arrestado, dice que no encontró ni siquiera un solo momento para hablar con su papá. Así que lo que él decía hasta ese momento, su defensa, era que él en ningún momento supo a lo que Summer se dedicaba, a pesar de que la calle donde la había encontrado era conocida precisamente por eso. Dice que ellos nunca hablaron de ningún tipo de pago por los servicios, digamos. Dice que también él había actuado en defensa propia porque Summer lo atacó primero con el cuchillo, se había deshecho del cuerpo porque estaba en trance, porque no sabía lo que había hecho, porque no tenía claridad de mente. El problema con lo que estaba diciendo Rosendo era que había varias cosas que no coincidían. Los detectives no podían creer que él no supiera a lo que Summer se dedicaba. Además, él había dicho que cuando él ve que Summer tenía este cuchillo, supuestamente, él estaba más cerca de la puerta. Él pudo salir del cuarto, pero él tomó la decisión consciente de no hacerlo porque dijo que tenía miedo que ella saliera corriendo detrás de él y no se quería exponer de esa manera. También había dicho que cuando tenía su brazo colocado en el cuello de Summer, que la estaba asfixiando, ella todo el tiempo estaba moviendo su mano que tenía libre con el cuchillo cerca de su brazo. Aún así no se encontró ni una sola marca de que lo hubiera cortado con este cuchillo. Solamente tenía los rasguños cerca del hombro donde había dicho. También él aseguró que él nunca había golpeado a Summer ni cuando se estaba defendiendo de ella. Solamente la había asfixiado y era todo lo que había hecho. Pero el forense había dicho que cuando encuentran el cuerpo de Summer, ella tenía alrededor de 50 a 70 heridas de golpes, tenía varios moretones en todas las partes de su cuerpo, esto incluía sus 2 ojos,
Parecía como que alguien sí la había atacado, la había golpeado violentamente, pero Rosendo insistía que él nunca la golpeó y que incluso cuando colocó su cuerpo en la maleta, él solo notó que ella tenía una marca en la parte de atrás de su espalda y dijo que su cara se veía bastante pálida, pero que nunca vio ni un solo golpe. Sobre que los dos habían mantenido relaciones de manera consensual, el forense dijo que encontraron señas claras, inequívocas, de que esto no había sido consensual, de que tal vez empezó así, pero en algún momento se volvió violento y a ella la habían abusado. Notaron también que cuando la colocan en esta maleta, ella todavía tenía signos vitales, ella no estaba muerta. Dijeron que muy probablemente había quedado inconsciente por la golpiza que había recibido, pero ella finalmente muere de asfixia al ser colocada en esta maleta. Dijeron que por la posición en que habían puesto su cuerpo, ella no duró mucho tiempo viva, muere al poco tiempo después de que la colocaron en ese lugar. Y la última cosa que notó el forense es que Summer estaba embarazada. Tenía alrededor de 10 semanas de embarazo y por todas estas razones que ahora habían visto que ya se habían puesto en el reporte oficial, ahora estaban acusando a Rosendo de asesinato capital. Una vez que él ya había declarado todo esto, lo que hace la fiscalía es que deciden proponerle un acuerdo y este acuerdo le iba a ayudar a reducir su condena final. Este acuerdo se lo estaban dando porque cuando se llevaron la computadora, cuando lo arrestaron en su casa de San Antonio, cuando le estuvieron revisando, descubren que él, en cuanto llega a San Antonio y hasta el momento en que está arrestado, él estuvo buscando noticias todo el tiempo sobre Summer, sobre el cuerpo que habían encontrado en este basurero. También buscaba su nombre propio, pero también buscaba el nombre de otra mujer. Esta mujer era una mujer que se llamaba Joanna Rogers. Inmediatamente esto les suena una alarma en la cabeza de los investigadores porque Joanna era una joven de 16 años que llevaba aproximadamente 1 año y medio desaparecida y ella había desaparecido precisamente en esta ciudad, en la ciudad de Lubbock. Sabiendo lo que sabían ahora que Rosendo había hecho con Summer, pensaban que muy probablemente él también tenía algo que ver con la desaparición de Joanna. Hablan con los papás de Joanna y ellos en cuanto escuchan la posibilidad de poder saber qué había ocurrido con su hija, ellos aceptan que los detectives le den este acuerdo a Rosendo. Este acuerdo consistía en que él, Rosendo, se tenía que declarar culpable de la muerte de Summer y les tenía que decir todo lo que supiera sobre la desaparición de Joanna y si él había estado involucrado en esto de alguna manera. A cambio, lo que le ofrecían es que le iban a dar inmunidad por lo que sea que supiera, por lo que sea que hubiera hecho él con Joanna. También como le estaban acusando de asesinato capital, esto implicaba que se iba a buscar la pena de muerte, entonces los detectives le estaban ofreciendo que en lugar de buscar la pena de muerte le iban a pedir al juez que solamente buscara que le dieran vida en prisión, pero que se quitara la pena de muerte de la mesa. Él acepta este trato y es así como se sabe también lo que había ocurrido con Joanna. Joanna desaparece el día 4 de mayo del 2004. Este día ella había llegado de su trabajo, ya tarde, había llegado alrededor de medianoche a su casa. En ese momento ella vivía con sus papás, así que cuando llega, sus papás todavía estaban despiertos, platican un momento con ella, de ahí ella se sube a su cuarto a dormir. Al día siguiente, cuando los papás despiertan y van a buscarla a su cuarto, ella ya no estaba ahí. Estaba su cartera, su celular, su licencia, su carro, todo estaba ahí. Solamente faltaba ella. Parecía como si se hubiera levantado a medianoche y solamente se hubiera ido con lo que tuviera puesto. La buscan por varios meses, la policía, organizaciones, vecinos, incluso también ofrecen una recompensa para encontrarla, pero nada daba resultado. Rosendo les dice que lo que había ocurrido con Joanna es que él había estado chateando con ella desde un mes atrás antes de que desapareciera. Habían estado chateando desde abril, ella desaparece en mayo. Dice que poco a poco se van tomando confianza al punto que ella le da el número de teléfono fijo de su casa y también le da su dirección. La madrugada del día que ella desaparece, ellos se habían quedado de ver afuera de la casa de Joanna. Él en ese momento sí estaba viviendo en Lubbock, Texas, estaba rentando un departamento a unos 20 minutos de donde vivía Joanna. Entonces, esa madrugada, él le marca al teléfono fijo de la casa de Joanna. Están platicando por alrededor de 10 minutos, cuelgan la llamada. Después, 20 minutos después, él le vuelve a marcar. Esta llamada dura alrededor de 1 minuto nada más y esta llamada dice él que fue solamente para avisarle que ya estaba fuera de su casa y que ella tenía que salir. Esto fue alrededor de las 3 de la mañana. Cuando ella sale, dice Rosendo que ellos dos tuvieron relaciones de manera consensual, pero que después de que tienen relaciones, de alguna manera Joanna
le empieza a gritar que quería que le diera dinero, que le pagara por lo que acababan de hacer, y dice que él le dijo que no iba a hacer eso. Entonces ella le empieza a decir, y estas son las palabras de Rosendo, lo que él declaró. Ella le empieza a decir que como ella era menor de edad, lo iba a acusar de lo que acababa de ocurrir, y en ese momento dice que él pensó y tuvo miedo de que su carrera se fuera a acabar, así que hace lo mismo que hizo con Summer. Termina asfixiando a Joanna, se lleva su cuerpo al departamento que estaba rentando, que les digo que estaba como unos 20 minutos de la casa de Joanna. Una vez en el departamento dice que saca una maleta que él ya tenía ahí, coloca el cuerpo de Joanna ahí adentro y después se la lleva a un contenedor de basura. Y casualmente este contenedor de basura terminó en el mismo basurero donde habían encontrado el cuerpo de Summer. Tienen que regresar al mismo basurero y deciden que van a llevar a cabo una tarea casi imposible y que van a buscar el cuerpo de Joanna. Estamos hablando de que había capas sobre capas, toneladas de basura las cuales tenían que sacar, tenían que buscar, porque era una acumulación de más de un año de basura. Entonces era una tarea que les iba a tomar muchos recursos, mucho tiempo, y no sabían si iban a encontrar algo. Deciden seguir adelante y con la ayuda de la policía, de detectives, de voluntarios, empiezan esta búsqueda. Después de buscar por más de 2 meses, finalmente encuentran una maleta. Esta maleta ya estaba también en muy mal estado. Dentro de la maleta estaban los restos de un cuerpo. Por el estado en que se encontraban estos restos no se podía determinar la causa de la muerte, no se podía determinar quién era, de quién se trataba. Es finalmente a través de los récords dentales que logran concluir que sí se trataba de Joanna. El día que la fiscalía, los abogados de Rosendo y Rosendo se tenían que presentar frente al juez para validar este acuerdo que le habían ofrecido, en ese momento Rosendo decide cambiar de parecer. Le dice al juez que él no había entendido lo que la fiscalía le había preguntado, que no entendía lo que le habían dicho sus abogados y no entendía nada de lo que estaba ocurriendo, así que en ese momento él se retracta de este acuerdo que le habían ofrecido. La mala noticia para Rosendo en ese momento es que según ese acuerdo no se iba a buscar la pena de muerte, pero como ahora ya lo estaba rechazando, ahora sí se podía buscar la pena de muerte. La mala noticia para la fiscalía era que toda la información, todo lo que habían encontrado, todo lo que había dicho Rosendo, a partir de que le ofrecen este acuerdo y él lo acepta, como ahora ya se estaba retractando todo lo que se sabía sobre Joanna, nada de esto se podía llevar a corte, nada se podía usar frente al juez. Cuando empieza su juicio, a él solamente lo estaban acusando de asesinato capital por el asesinato de Summer. En el caso de Joanna, por el asesinato de Joanna, no se pudo llevar a corte, no se presentó. Este juicio dura 5 días y durante este juicio se presentan también varias mujeres y todas ellas aseguraban que Rosendo las había abusado. Todas ellas lo conocían, incluso algunas de ellas estaban en una relación amorosa con él, pero decían que él se transformaba, que él pasaba de estar bien a cuando ellas se negaban a hacer algo que él les decía, se transformaba y es ahí cuando abusaba de ellas y lo había hecho en varias ocasiones. Finalmente, el 14 de mayo del 2008, lo encuentran culpable de asesinato capital, lo sentencian a muerte, pasa 9 años en la cárcel esperando a que se cumpla esta sentencia y un día después de su cumpleaños número 38, el 27 de marzo del 2018, finalmente cumplen su sentencia y él muere por inyección letal. Y eso es todo lo que les tengo yo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video, en el siguiente caso. Cuídense mucho. Adiós.